Gracias oiga, qué desorden lo de esta tarde. ¿Usted cuál es la lectura que usted hace? Bueno, aparentemente desorden, pero yo creo que no era lo menos de esperar. Realmente el gobierno y los representantes de él en el Congreso son de un estilo muy particular, muy parecido a Primera Línea, muy parecido a ese tema de formas de actuar. Pues si tenemos un presidente que enseña a maltratar, utiliza frases peyorativas, descalificadoras como HP, incita a la gente a salir a la calle, todo de una manera desordenada, la huelga, todos esos temas, pues no es de esperar menos de sus representantes. Y yo creo que salió lo menos lesivo que podía salir. Era una decisión que ellos tenían completamente controlada. Y cuando se presenta lo de la propuesta en el orden del día de aceptar la apelación, pues se pierde completamente la brújula y se pierde completamente el tema. A eso yo creo que se le suman varios aspectos. Uno, digamos, la coherencia del gobierno en mantener esa línea de querer tener una consulta, pero sus voceros, es decir, tener un señor como Benedetti de ministro, eso es una ruta que indica desconfianza a todas luces y eso ayudó mucho a los votos que faltaban. De toda la trifulca, yo creo que no hay nada que desear penal o fraudulentamente. Yo creo que está muy clara la votación. Si uno mira el tablero del voto electrónico, no hay ninguna duda. Y si mira los videos, el tablero de cómo votaron los que lo hicieron de manera pública, está completamente grabado y los números están ajustados. Lo que pasa es que el ministro de manera indelicada se acerca a la mesa del secretario y todas las bancadas van y se meten allá a mirar el resultado, un resultado muy tensionante, con unas sesiones muy largas, con muchos días de debate, con mucha tensión, y pues esa es la foto que sale hacia afuera, pero pudo haber sido peor. O será, senador, que no le funcionó el NECI a Armando. Ahí hubo de todo. Por ejemplo, hay bancadas como la nuestra en que 3 senadores se retiraron, no estuvieron presentes. Sospechosamente. Sí, yo creo que sí, hay que decirlo. Bancadas que hicieron un esfuerzo de hacer su ejercicio y hacer su trabajo de bancadas y no estuvieron, ¿cierto? Entonces ya ellos le explicarán a la opinión pública cuál es su calificativo. El nombramiento de una ministra que alteró, todos sabemos, la votación del Partido Liberal. Y el tema de la U también. Entonces, no, yo creo que salió bien, pudo haber sido peor. Pudo haber sido peor. Doctor Guillermo, ¿usted qué opina de lo que dice el senador? ¿O Rubén? No, el doctor Nico siempre me convence a mí, pero sí, en este caso voy a muy cordialmente a discrepar, porque es que ahí no hubo orden, doctor Nico, pues que hubo desorden terrible. Y yo estaba hablando precisamente de que en las elecciones comunes y corrientes lo primero que hay que poner orden es en el escrutinio de los votos, tanto en la mesa como los jueces y notarios, como los delegados del Consejo Electoral, y aún cuando llega el Consejo Nacional Electoral, está la policía ahí y todo el mundo sentado viendo contar votos. Pero aquí... Y lo que pasa es que acuérdate que no hubo voto, el voto es electrónico. Sí, desde luego, pero entonces el voto es electrónico, pero al momento del escrutinio fue el desorden. Sí, lo que pasa es que hubo personas que querían figurar y que su nombre sonara, sabía que había la mayor audiencia, hubo personas que no votaron de ahí, 4 o 5, ¿cierto? Entonces se presentó con un senador de Cambio Radical y el secretario le preguntó incorrectamente, le dijo, doctor Edgar, sí, como una muletilla, sí. Y él dijo, no, yo voto en no. Entonces quedó como si sí y no. Pero posteriormente lo aclaró y eso fue lo que suscitó ahí la dificultad. Ahora, en una votación tan estrecha, en un resultado tan estrecho de 2 votos,
y en una alteración. El gobierno nunca pensó que iba a perder. El gobierno no tenía por qué perder. Eso sí, pues también te lo digo, que ellos no tenían plan B, ellos tenían eso claramente identificado y controlado, pero se les perdió uno de comunes, y se les perdió la doctora Marta, la de La Guajira, Marta Peralta. Peralta estaba en el baño. No, que estaba en la peluquería, decía, ¿no? Algo, no sé, o cualquier problema. Estaba en la peluquería. Pero, doctor Nicolás, senador, ya pues pasado esta situación con el Senado y la consulta popular, entonces, ¿qué sigue con respecto a esa reforma laboral? ¿Cuál es el trámite ya de aquí en adelante? Bueno, leí lo que dijo el presidente ahora, ¿cierto? No lo entendí, que entonces convoca a los cabildos. O sea, él empezó, yo sé que al doctor Guillermo le da muy duro. ¿Por qué? él tenía su fe plena y confianza en un cambio verdadero, y yo creo que era muy fácil. Como liberal socialdemócrata, yo no me he retirado del Partido Liberal. Pero Petro te engañó, Guillermo, Petro te engañó. En todo su derecho, yo también pienso que lo engañó. Entonces, nos engañó. A Rubén también. Yo me solidarizo con el doctor Guillermo. Organizó las juntas de acción comunal y las trató de convocar en la Universidad Nacional y de instaurar una Asamblea Nacional Popular. En eso se gastó un poco de plata y un poco de tiempo, solo que llegaba tarde o no le explicaba bien al equipo qué era lo que quería y se perdían. En eso se gastó casi 8 meses, en esa Asamblea Nacional Popular. Eso no existía en la Constitución, en la ley. Nadie le prestó atención a ese nombrecito. Luego se vino con la Asamblea Nacional Constituyente, que hasta el escudero Leiva le preparó un documento que espero lo reseñe en una de las cartas, y se vino con lo de la Asamblea Nacional Constituyente, una herramienta válida, lógica, pero inoportuna y no prudente. No le copiaron, tenía que pasar por el Congreso sin mayorías. Y luego se vino con la Asamblea, con la consulta popular. Tengo que decir 2 cosas frente a eso. No hay que estigmatizar las consultas populares. Las consultas populares son un mecanismo de participación idóneo y muy importante. Y no hay que estigmatizar que el Congreso estuviera definiendo los derechos laborales de los trabajadores, que son muy justos y son muy importantes, y que el Congreso tiene que legislar y tiene que hacer unos ajustes de una causa social. Ahí sí, doctor Guillermo, coincidimos plenamente en esa materia y en una deuda que tiene el Congreso y que tiene el gobierno de sacar adelante concertadamente una reforma. O sea, un segundito, senador, doctor Nicolás, es que lo del horario, el recargo nocturno y el recargo de dominicales y vestir es de origen conservador en el gobierno del doctor Ospina y el doctor Laureano Gómez. Hice el recuento en mi intervención: 1919, el derecho a la huelga, Partido Conservador; 1950, primer código laboral, Código Sustantivo del Trabajo. Recuérdeme usted, el doctor Mariano Ospina y el doctor Laureano Gómez. No, en el 50. El Código Sustantivo del Trabajo en el gobierno de Laureano Gómez, en el 50. Sí, Laureano Gómez. Y luego vino el derecho a la pensión de la viudez, que acuérdese que era por 3 años, y se puso vitalicio, que fue en el de Misael Pastrana Borrero. ¿Correcto? Para citarle muchos otros. ¿Y entonces, no hay discusión en la importancia de la consulta popular. Eso es un mecanismo idóneo. No hay discusión en la revisión de los derechos laborales. Yo creo que hay que hacerlo y lo tiene que hacer. ¿Cuál es la discusión? Una reforma integral. ¿Cuál es la discusión? La discusión, digamos que eso de la reforma laboral es un debate que tenemos que hacerlo aparte. Ahora bien, una consulta que vale 750.000 millones de pesos, con unas preguntas que dice: ¿usted quiere ganar más y trabajar menos? Claro. Que ningún colombiano puede decir que no. Muchas preguntas que estaban en la consulta ya están resueltas por la vía de la ley, como el tema de la menstruación, que pone en riesgo también muchas de las preguntas se pueden resolver vía decreto, y son realmente muy débiles, y eso fue algo que se notó en el debate, que se evidenció que no había fortaleza ni profundidad
en las preguntas. Pero entonces mañana, ¿qué van a hacer con Petro, doctor? Entonces no, la minga ya viene en Popayán. Finalmente son 750.000 millones que se van a 1 billón, porque ahí no tenía calculado la fuerza pública, los imprevistos, una cantidad de cosas. Para preguntarle a la gente algo que es obvio que conteste, en una crisis fiscal que tenemos, un hueco fiscal importante, en un decrecimiento del Producto Interno Bruto que tenemos grave, en una, digamos, advertencia del Fondo Monetario Internacional, de JP Morgan, de todas las multinacionales o todas las aseguradoras o todos los indicadores, en una desconcertación completa con el escenario político que le está estorbando al presidente, indiscutiblemente. Entonces, la conclusión es que esa consulta tenía más un matiz de movilización social, válida, completamente válida, de iniciar la campaña del 2026, una estrategia que financiaba, porque eso quedó muy claro en el intenso debate. Yo creo que el Congreso fue muy ordenado. El Senado le devolvió una esperanza, yo creo que al país. No existe una entidad más desprestigiada o dentro de las más desprestigiadas que el Congreso de la República. Pero hoy podemos resaltar varias cosas. Digamos que el desorden es lógico. Eso Doctor tiene Nico, que una preguntita. Queda viva otra consulta, la del gobernador de Antioquia. Esa consulta ya la aprobó la registraduría. Y lo que uno se hace, pues también un interrogante grave es, ¿eso ya no lo aprobó el Congreso? Pues no, todavía no. No, todavía no. La registraduría aceptó las firmas. Sí, y ahí para adelante sigue el Congreso. Bueno, no lo ha tramitado. Y no descarte que el gobierno, entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Sí, ¿qué sigue? El presidente, en medio de su, digamos, afán, dice que entonces vendrá a trabajar con los cabildos. Ay, papá. Y anunció, el primer cabildo será en Barranquilla. Yo hacía referencia, para mí los cabildos eran los consejos municipales o el cabildo del adulto mayor. Yo no conozco otra figura de cabildos. Puede haber, explíqueme usted, doctor Guillermo, ahí, como que pueda sustituir el Congreso. Esa figura es de la ley 1757, que son los mecanismos de participación ciudadana, pero es para los consejos. Exacto. Sí, claro, no, ahí pues cabildo ese... tal vez ese corregimiento que llama para los cabildos, pero no es. Sí, muy bien. O sea, empecemos pues que mal asesorado o en medio de su afán o de su angustia, digo, los cabildos serán la salida o la solución. ¿Sí? Yo no veo al doctor Guillermo. Ahí les cuento que el señor presidente de la República acaba de hacer su alocución, la redacción. Ahorita vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente, que habló sobre lo sucedido hoy en el Senado. Le agradecemos mucho al senador. Rubén. Pero es que parece el senador no convence al doctor Guillermo. Preguntarle al doctor Nico y es lo siguiente, hombre, vea, es que está bien, revivió el proyecto de modificaciones al Código Sustantivo del Trabajo. Ojo, es que nos falta, ¿cuánto tiempo nos falta para terminar el Congreso? No da, porque eso tiene que volver a la comisión, discutir allá y luego a la plenaria, más las discusiones que se tengan por fuera pues con los medios. Yo no me da tiempo. Se nos doctor Nicolás, no hay problema. Ahí sí. Sí, ahí está, otra vez. Revivió la discusión de la reforma laboral. Hasta ahí escuché. Sí, no, que revivió la reforma laboral, pero entonces tiene que volver a otra comisión para que la comisión lo discuta, lo niegue y lo apruebe, y luego otra vez a la plenaria. Entonces, ¿hay tiempo o no hay tiempo? Yo creo que no. A mí no me dan las cuentas. Arranquemos por ahí, que es muy importante lo que me estás diciendo. ¿Por qué se decía que la consulta popular también era una falacia? Porque es que votar por la consulta popular, primero, alcanzar los 13 millones de votos no iba a ser fácil. ¿Cierto? Estamos de acuerdo con eso. Y en segundo lugar, si los alcanzare, tenía que venir como proyecto de ley al Congreso. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, que es una falacia. Era votar 750.000 millones. Hoy hay se revivió la reforma laboral, y yo creo que los tiempos están muy limitados. Yo creo que al Congreso no le da.
Pero en el fondo yo creo que es que al presidente y al gobierno no le interesa discutir los derechos laborales. Él lo que está buscando es una herramienta que le permita conglomerar la masa y anticipar las elecciones del 26 y hacer política. Eso fue lo que se evidenció en ese debate. Así es. Doctor Guillermo, ¿queda convencido o no queda convencido? No, Juan Carlos, senador, le agradecemos mucho, muy amable. Yo sé que usted se va a montar en el avión bueno. y por eso estaba yo pues aquí como insistiendo, pero le agradecemos mucho que se haya conectado con nosotros con el tema fresquecito. Muchas gracias, Nicolás. Muchísimas gracias, una feliz noche. Yo creo mucho que hablar porque realmente sí vale la pena este tipo de debates, ilustran mucho a la comunidad y se necesitan. Claro. Bueno, mi hermano, un abrazo. Un abrazo.